cuidado como el cuerpo de la mujer se balanceaba instintivamente, corría a atraparla, sin embargo no pude sostenerla por completo y lo mejor que pude hacer fue deslizarme hacia abajo mientras intentaba proteger su cuerpo con el mío. Gracias, dijo, pero en el momento en que vio mi brazo. Ella se quedó en silencio siguiendo su mirada a mí. Desfigurado quedó expuesto algo que no pude mostrarle a nadie, esta quemadura en tu brazo. Antes de que pudiera terminar huí de la escena dejándola atrás. Los latidos de mi corazón eran fuertes en mis oídos, pero no estaba al pensar en eso, mi mente estaba dominada por el trauma que había quedado grabado en mi corazón debido. Mi brazo, sin embargo, en mi camino a casa ese día, un auto de lujo tras otro se detuvo frente a mí y mi vida, que parecía desesperada, cambió drásticamente. Mi nombre es Tyler Smith. Siempre pensé que vivía una vida normal, pero la gente a mi alrededor a menudo dice que hablo demasiado en serio, pero creo. El pico de mi seriedad fue cuando estaba en la escuela primaria, o más bien mi sentido de la justicia era tan fuerte que me marcó. Me separé demasiado de los demás niños una vez que había un niño en la escuela que estaba siendo intimidado. Era un niño algo tímido que, ya sea que le quitaran o lo excluyeran del grupo, simplemente contenía las lágrimas y no hacía nada en el otoño. En tercer grado, cuando terminé en la misma clase que él, vi un insecto muerto dejado en su escritorio e inmediatamente lo llevé a la basura. A pesar de que las clases habían cambiado, el ambiente a su alrededor no había cambiado. Absoluto, lo que me hizo sentir increíblemente enojado. Desde entonces comencé a pasar tiempo activamente con él. La mayoría de los acosadores solo buscan empaparse de superioridad y solo molestan a aquellos que parecen más débiles que ellos. En ese entonces yo era físicamente más grande que la mayoría en mi grado, así que nunca fui acosado, pensé. Beth, si estuviera con este chico, él tampoco sería intimidado. El chico y yo nos hicimos más cercanos visitando las casas del otro hasta que el acoso se calmó, o eso pensé. Pero después de las vacaciones de primavera a mediados de abril, había insectos muertos en mi escritorio al ver a este familiar. La escena me hizo en el líder de los matones, así que me volví para mirarlo, pero al lado del matón estaba el chico que había estado jugando en mi casa hace unos días. Fruncí el ceño y traté de hablar con el chico, pero él descaradamente me evitó. Ver a los agresores sonriendo ante mi cara de asombro hizo que todo. Así que, para ser honesto, fui traicionado. Ser acosado no fue tan malo, fue el hecho de que fui traicionado por alguien que pensé que era un amigo, lo que me dejó una cicatriz por un tiempo. Unos días después de eso sentí que todo no importaba y no podía ir a la escuela. Mis padres estaban preocupados. Pero no me obligaron a ir a la escuela, aunque podían sentir que algo andaba mal. Me sentí incómodo. Tenía que quedarme en casa todo el tiempo, así que salía de casa temprano en la tarde y paseaba por las flores de primavera que estaban en flor y el clima era perfecto. Parecía un buen día para afuera, así que decidí dar un paseo por la calle. Nunca lo había sido. Fue entonces cuando miré a una chica parada junto a la ventana de una casa cercana. Sorprendida por la chica que vi, le pregunté a través de la ventana abierta, ¿no vas a la escuela? Ella me miró con los ojos muy abiertos y, de sorpresa, se presentó como cara. Me enfermo fácilmente y a menudo tengo fiebre, así que no puedo ir a la escuela y tengo que quedarme en casa todo el tiempo, dijo con tono de tristeza. Una vez que empezamos a hablar y descubrimos que éramos los a la misma edad, nos hicimos amigos rápidamente. Visité la casa cara casi todos los días y compartí todo tipo de historias con ella, desde los últimos videojuegos hasta nuestros cómics favoritos. Incluso me jactaba de las tendencias en la escuela a pesar de no asistir yo mismo. Mirando hacia atrás, no estoy seguro si ella realmente disfrutó. En esas conversaciones, yo hablaba con entusiasmo sobre cosas quizás insignificantes. Ella siempre me saludaba con una gran sonrisa y me escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza a cada palabra. Eres interesante. Tai Carara me llamaba. Tai con una sonrisa hablaba muy suavemente y hablar con ella la tranquilizaba. Respondí todas mis preguntas inicialmente. Le pregunté cómo pasaba sus días en casa, pero al notar que siempre estaba. Sentí curiosidad y le pregunté sobre su familia. Ella dudó un poco antes de responder. Mis padres están divorciados, tengo una hermana, pero mientras iba con mi mamá mi hermana fue con mi papá, así que no vivimos juntos. Mi hermana nos visita los fines de semana, pero mi papá no viene. Ojalá todos pudiéramos llevarnos bien como
dijo con una sonrisa, pero su cara se veía increíblemente triste al darse cuenta de que ella estaba llevando una carga tan pesada. Hizo que mis propios problemas parecieran triviales. A cambio ella me preguntó con una cara inocente: Tai, ¿por qué no has ido a la escuela? Me tomaron por la espalda y solté: he estado ocupado. A otros pensé en admitir que estaba traicionado por alguien a quien ayudé. Sonaría poco convincente, así que inventé una excusa. Ella aceptó esa respuesta o perdió el interés porque simplemente dijo: ya veo, y comenzó a comer algunos bocadillos. Después de eso, seguí visitando a Karara regularmente. Estar con ella de alguna manera me dio energía. Pronto di cuenta que me había enamorado de ella a pesar de ser tan joven. Quería confesarle mis sentimientos, pero luego me di cuenta de que solo era un niño que huía de cosas desagradables. Realmente era compatible con ella, que estaba lidiando con enfermedades y problemas familiares de frente. ¿Podría un niño estar pensando? Algunos podrían. Pero lo dije en serio. Decidí convertirme en un hombre digno de ella antes de confesar mis sentimientos. Voy a la escuela mañana. Lo anuncié durante la cena. Mis padres parecían genuinamente felices. Nunca hubieran imaginado eso. Este fue el poder de un primer amor. Cuando regresé a la escuela después de una larga ausencia, los matones con sus desagradables sonrisas. Me acerqué a ellos con confianza y les declaré que mi ausencia no se debía a que me había rendido ante ustedes. Continúe con su acoso inútil. Seré el primero en venir y aclararlo. Luego regresé con confianza a mi asiento. Los acosadores inicialmente se sorprendieron, pero justo cuando terminaron de procesar lo que había comenzaron a gritar, nuestro maestro llegó obligándolos a sentarse. Con las caras sonrojadas, lo que siguió fue una batalla feroz como lo prometí. Enfrenté cualquier acoso de frente. Los agresores, inicialmente llenos de confianza, gradualmente sintieron mi determinación y dejaron de acosarme en mi presencia. En el momento en que los agresores dejaron de acosar, gané. Sentí una sensación de la victoria y corrí a la casa de Kara después de la escuela. Quería confesar todo, incluso cómo su apoyo me ayudó a regresar a la escuela lleno de buen humor. Noté que algo estaba mal cuando me acerqué a su casa. Cuando llegué a su pasarela, me sorprendió lo que vi. Vi que la casa Kara estaba en llamas. Saltaron chispas mientras las cosas estallaban y se agrietaban. La casa familiar parecía estar convirtiéndose en cenizas frente a mis ojos. El vecindario había notado el incendio, pero los bomberos aún no habían llegado. Aturdido, rápidamente miré a mi alrededor y me di cuenta de que Karara no estaba por ningún lado. ¿Se ve, señora? Esta Karara no la veo por ningún lado. Le pregunté con urgencia a una vecina que se puso pálida y murmuró: si ella no está aquí, puede que todavía esté adentro. Cuando me di vuelta, el fuego había crecido, consumiendo aún más la casa. Sintiéndome invencible por superar a los acosadores e impulsado por un sentido de no podía soportarlo. Simplemente no podía quedarme quieto cuando había alguien que necesitaba ayuda mientras los adultos estaban obsesionados con la casa. Entré corriendo a la casa en llamas recordando lo que aprendí en simulacros de incendio. Me tapé la boca con un pañuelo y me agaché buscando en la casa hasta que encontré a Karara desplomada en la. Karara, ¿estás bien? Ella no respondió. La levanté sobre mi espalda, decidido a salvarla mientras salíamos del fuego. Veo a los adultos a nuestro alrededor mirándonos con incredulidad al mismo tiempo. Me pareció escuchar a alguien gritar antes de que un dolor agudo atravesara mi brazo derecho. No solo era insoportablemente doloroso, sino abrasador. Y después de eso, la conciencia cuando me desperté. Lo que vi fue un techo completamente blanco. Me di cuenta de que no estaba en casa y al tratar de sentarme sentí una punzada de dolor y miré mi brazo derecho envuelto en vendas y jadeé en voz alta: Tyler, ¿estás despierto?, dijo mi madre abrazándome alegremente mientras mi padre apresuró a presionar el botón de llamada de enfermera alertando al personal sobre mi despertar. Lo que siguió fue un torbellino. Una enfermera entró en mi habitación ante la llamada de mi padre y comenzó a preguntar sobre mi condición mientras yo estaba confundido. Respondí sus preguntas después de una serie de preguntas. Llevado a la sala de examen.
Medio de la atmósfera tensa el doctor dio una noticia impactante. Tyler, tu brazo derecho no podrá moverse como antes. Con una mezcla de lástima y despiadada en esas palabras apenas pude captar la realidad, asintiendo como si fuera así el problema de alguien más. Aparentemente, cuando salvé a Kara, un pilar de abedul en llamas en la había caído sobre mí, mi brazo derecho fue aplastado bajo el pilar caído y sufrí quemaduras importantes. Intentamos quitar los tejidos adheridos y arreglar los huesos rotos, pero estaba demasiado dañado. Sería un milagro si el brazo se moviera dada la magnitud de la lesión. Aún así, cuando era niño, me dijeron que la complejidad de la situación, más allá de mi comprensión. La vida, como sabía, había terminado y un escalofrío paralizante se deslizó lentamente sobre mí. Tal vez así fue como Kara se sintió luchando contra su enfermedad. De repente me di cuenta de cómo está Kara, la chica que estaba conmigo está bien. Pregunté sacando mi propia condición de mi mente para preguntar. El bienestar de Kara, pero el doctor Hu me confrontó con la verdad y la enfermera que interrogó. De repente me quedé en silencio cuando los miré inquisitivamente. El doctor comenzó a hablar entrecortadamente. Ella está viva y ha sido trasladada a otro hospital. Su madre vino mientras usted dormía para expresar su gratitud y luego fue para completar los trámites de transferencia. Logró decir. Al escuchar esto sentí una profunda sensación de alivio porque estaba a salvo, eso era lo único que importaba. Pensé que podría ver a Kara una vez que se estabilizara, así que decidí concentrarme en mi propia recuperación. Mantuve pensamientos positivos, sin embargo, nunca volví a ver a Kara. Me dieron de alta y fui a la casa de Kara, que había sido completamente destruida por el incendio y su familia ya se había mudado. Después de eso mi vida empeoró. Había logrado volver a la escuela, pero mis compañeros se desanimaron por mi derecha brazo y no podía hacer amigos. Comencé a temer las clases natación que me encantaban y comencé a usar mangas largas incluso en verano para ocultar mi brazo. Falté a la escuela para concentrarme en rehabilitación. A pesar de mis esfuerzos terminé repitiendo un año y solo como el médico había dicho, mi brazo derecho nunca recuperó su función completa y me miraban constantemente. Perdí todo deseo de asistir a la universidad y comencé a buscar trabajo. Sin embargo, debido a la condición de mi brazo derecho, tuve que trabajar como persona discapacitada y fui rechazado en muchos trabajos a los que postulé durante este tiempo. La chispa que tenía cuando era niño se fue apagando gradualmente, dejándome como un adulto desilusionado y decepcionado de mí mismo por poder hacer nada. Kara se había ido, no tenía amigos y no podía encontrar un trabajo acostado en la cama. Por las noches me sentí engullido por Darkness. Durante estos días comencé a albergar los peores pensamientos. Cuestionar si salvarla había sido un error. Si no hubiera actuado según mi sentido de justicia, entonces tal vez podría haber una vida mejor. Reflexioné a pesar de saberlo. Los pensamientos eran feudales envueltos en mi manta por temor al paso del tiempo. Maldije tanto a mi yo actual por tener estos pensamientos como a mi yo pasado por causar esta situación durante este periodo autodestructivo. Fui contratado por una empresa como personal administrativo. Mi trabajo involucraba principalmente trabajo, oficina y aunque el salario era bajo, estaba agradecido de estar trabajando. Un día mientras estaba escribiendo en mi teclado, se hizo un anuncio durante la reunión de la mañana. Se trataba de un nuevo empleado que se unía a nuestro departamento. Frotándome los ojos somnolientos, escuché el sonido de un clic de tacones acercándose. Una mujer entró en visión borrosa y mis ojos se abrieron. Mi nombre es Cale Hamilton. Estaré trabajando en este departamento a partir de hoy. Encantado de conocerte, dijo en un tono que extrañamente resonó en mí cuando la miré desconcertado. Ella miró hacia atrás pero rápidamente desvió la mirada, pero no podía quitarle los ojos de encima. Tenía un extraño parecido. Kara. Después de la reunión de la mañana, se acercó a mí. Resultó que su escritorio estaría al lado del mío. Se sentó y me asintió levemente. Sin pensarlo solté Kara instintivamente. Me tapé la boca ante el comentario que no había sido mi intención en absoluto, pero ya era demasiado tarde. Cale Hamilton se sorprendió por un momento. Me miró con ojos claramente poco acogedores. Por favor, no me hables tan casualmente, dijo con una franqueza intransigente.
sintiendo como si me hubieran golpeado directamente. Lo siento, te pareces tanto a una chica con la que solía jugar cuando era joven. Cuando me disculpé. Cale Hamilton profundizó el surco entre sus cejas y me interrumpió. Desafortunadamente, estás. No te conozco desde la perspectiva de un extraño. Mi acercamiento parecería un intento torpe de coquetear con ella, por lo que su respuesta no fue necesariamente injustificada. Me disculpé nuevamente brevemente. Lo siento, siento una mezcla de tristeza, Ness, y vergüenza cuando volví a mi trabajo, pero lo que siguió fue un infierno después de haberme marcado en. Desde nuestro primer encuentro, de ahora en adelante siempre desaprobó interactuar conmigo cada vez que tenía que priorizar otro trabajo y trataba de entregarle tareas. Ella miraba no solo eso, sino que cada vez que hablo con otras empleadas sobre el trabajo, ella inevitablemente se acerca a ellas para preguntarles si están bien. Por supuesto, nunca había acosado a. Siendo una persona íntegra. Me sentí aliviado cuando las empleadas Cale se acercó para aclarar las cosas sobre mí, pero aún así hirió mis sentimientos. Cualquier débil esperanza que tuviera de que ella pudiera ser cara fue aplastada rápidamente y me encontré deseando que ella realmente no fuera Carara. Pasaron los meses y mis esfuerzos por mantener mi. Ella parecía haber valido la pena, ya que la vida se volvió algo más llevadera un día mientras regresaba a mi departamento por las escaleras después del almuerzo. Vi a Cale delante de mí sabiendo que probablemente me miraría con desdén si nos cruzábamos. Decidí hacerlo en silencio. Y lentamente subí las escaleras, sin embargo parecía cansada. Tez pálida e inestable en sus pies. Observándola con atención subí usando el pasamano. Noté que su cuerpo se balanceaba peligrosamente. Miró sin pensar. Me apresuré a sostenerla, pero lamentablemente actué con mi brazo derecho que no estaba completamente funcional, incapaz de sostenerla adecuadamente. Logré evitar que su cabeza golpeara los escalones mientras nos deslizábamos juntos por las escaleras. ¿Bien?, le pregunté mientras su conciencia parecía disminuir, pero ella rápidamente se alejó de mí creando distancia. Estoy bien, gracias. Tú, comenzó a decir, pero de repente abrió mucho los ojos y se congeló siguiendo su mirada. Me sorprendió descubrir que mi manga se había arremangado. Mi antiestético brazo derecho se reveló. Ella se sorprendió. Tu brazo. Su. Desencadenó una avalancha de recuerdos desagradables. Rápidamente escondí mi brazo y huí de la escena sin decirle nada mientras me apresuraba escaleras arriba. Estaba desanimado por mi incapacidad para aprender de los errores del pasado, sintiéndome pesado por ello, especialmente porque involucraba a una mujer que se parecía a Cara. Disculpe. Mientras el sol se ponía afuera y cielo se puso rojo brillante. Pensé que finalmente podía salir del trabajo cuando Cale, que estaba sentada a mi lado, me llamó. Era la primera vez que me hablaba en meses aparte de nuestro encuentro en las escaleras y me estaba haciendo sudar nerviosamente. Voy a quejarme de que la toqué de manera inapropiada antes, pero pensé. Ese incidente fue un accidente. Seguramente hay lugar para la indulgencia. Sin embargo, considerando su naturaleza asertiva, dudé que mi razonamiento se perdiera en estos pensamientos sombríos. Volví a la realidad cuando ella volvió a gritar. Por favor, ¿podrías venir conmigo?, dijo enviando un escalofrío por mi espalda y temiendo que pudieran denunciarme a la policía. Además, sus. Aunque expresadas como una solicitud, no dejaban lugar a la negativa, lo cual era aterrador. Rechazarla y arriesgarse a mayores complicaciones parecía aún más aterrador. Logré decir que sí con dificultad y la seguí caminando penosamente detrás de Cale. Me condujo fuera de la empresa y por una calle tranquila caminamos en silencio hasta que un auto llamó. Atención, el auto elegante y negro brillante era claramente lujoso incluso para mi ojo inexperto. Por favor, consiga. En Cale insté y vi a un conductor anciano sonriéndome. ¿Tienes un chofer? Sin darme cuenta murmuré quemando una mirada severa de ella, quien rápidamente subió y me esperó con el corazón palpitante y sentimientos encontrados. Me subí al auto. Auto se dirigió a un hospital cuando salimos, ella dijo de esta manera y comenzó a caminar sin siquiera mirarme. La siguió hasta la recepción,
Llenó algunos documentos y luego miró en mi dirección indicándome que la siguiera mientras la seguí con curiosidad mientras ella me conducía a una habitación del hospital. Aquí estamos, dijo abriendo la puerta. Revelar a una mujer acostada en la cama conectada a una vía intravenosa, sus párpados firmemente cerrados, su cabello estaba cuidadosamente recortado, aunque no particularmente brillante, pero para mí se veía más hermosa que cualquier otra persona. Con eso pregunté. Una voz temblorosa a la que Cale me sonrió gentilmente. Por primera vez Auto Hamilton, el auto de infancia. Ella comenzó a explicar en pedazos. Cara, o más bien la hermana de Cale, fue atrapada en el fuego y yo la salvé milagrosamente. No tenía heridas externas, pero había sufrido graves daños en sus bronquios por inhalar el aire caliente. Se despertó en un hospital importante y habló de cómo su amiga Tai la había salvado. El deseo de agradecerme una vez que se recuperara, sin embargo, poco después desarrolló una infección provocada por las quemaduras en sus bronquios. Mi hermana, ya frágil, luchaba entre la vida y la muerte. Ella sobrevivió pero no ha despertado desde entonces. Los ojos de Cale vacilaron mientras hablaba. No podía decir nada, solo escúchala. Quería cumplir él. De mi hermana, de conocerla. Hablaba de ti con tanto cariño, pero sus padres están divorciados y técnicamente no somos familia, así que no pude obtener tu información de contacto. Nunca imaginé que Tai sería tú, sin ofender, pero no eras la persona alegre que ella describió. No pude evitar sonreír después de ese incidente. Nunca conocer a Cara. Me rechazaron por mi brazo con cicatrices. No pude hacer amigos. Tuve problemas con el empleo debido a mi brazo y finalmente comencé a pensar que todos mis esfuerzos eran tontos. Me volví tonto y retraído. Justo al final solo era un niño empapado, dije con una risa forzada. Si solo era un niño egocéntrico. Ajeno a lo que podría estar pasando Carrara, pensando en lo mucho que debía haberlo esforzado para que Carrara pudiera ver el mundo con sus propios ojos, me llenó de arrepentimiento. Cale me miró con un dejo de tristeza en sus ojos. Lamento mis acciones anteriores. Gracias por salvar a mi hermana. ¿Podrías venir a la sala de mañana? No es nada malo. Te lo prometo. De repente me agradeció e hizo una solicitud a la que asentí con la cabeza y luego, con una sonrisa de satisfacción, dijo, por favor, ven a visitar a mi hermana nuevamente, seguramente estaría feliz. Asentí vigorosamente y respondí, definitivamente iré a verla afuera del atardecer. Había pintado él de rojo. Ahora estaba dando paso a la noche del día siguiente. Mientras esperaba en la sala de reuniones como prometí, escuché el sonido de tacones y un conjunto de pasos más solemnes acercándose. Parecía que Cale no estaba sola cuando me levanté preguntándome quién podría ser. La puerta abierta. ¿Por qué está aquí, señor Hamilton?, le pregunté. Ella me dio una sonrisa traviesa. Había traído a nuestro CEO para que me conociera. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando lo presentó. Él es mi padre. El CEO y Cale, que comparten un parecido sorprendente, se rieron de buena gana. Me enteré de que el padre de Carrara y Cale iniciaron la empresa tras divorcio debido a que él se centró en que el negocio había comenzado a estabilizarse en el momento del incendio y que ahora se ha reconciliado con su esposa. Después de escuchar la situación de ella, el director ejecutivo expresó su gratitud por salvar a su hija y no pude pasar por alto mi sacrificio. Sin embargo, para cualquier conflicto en el lugar de trabajo, me asignaron trabajar directamente bajo el mando del director ejecutivo. Lamento mucho el agradecimiento tardío. Gracias sinceramente por salvar a Cara, dijo con una sonrisa amable, su dignidad habitual reemplazadas por la gratitud de un padre. Esas palabras por sí solas hicieron que todas mis luchas valieran la pena y solo asentir conteniendo las lágrimas. Por eso Cale y yo nos hicimos amigos. Ocasionalmente salíamos a tomar algo después del trabajo. También comencé a visitar a Carrara con más frecuencia para comprender mejor su condición. Iban y venían y las flores de primavera ya estaban en su plenitud. Blam seguía sin responder, sin moverse ni un centímetro. Aún así la de que tal vez hoy sea el día nunca se desvaneció y sigo hablando con ella como si se aferrara a esa esperanza. Carrara, mira por la ventana. Las flores son tan hermosas que seguramente te encantarán si te despiertas ahora. Te llevaré a comer una tarta de queso. Encontré un gran lugar cerca.
Las palabras que salieron. Triviales como en el pasado, pero a diferencia de antes, Carara no podía reír. Asentí con la cabeza, lo que hizo que se me cerrara la garganta. He estado saliendo a tomar unas copas con tu hermana recientemente. Estoy haciendo el mismo trabajo que todos los que me rodean, más feliz de lo que jamás podría imaginar estar. Pero esta felicidad es todo gracias a ti, Carara, lo intenté. Para hablar con una sonrisa, pero no hubo respuesta. Más tubos ahora que cuando vine por primera vez y la adición de una foto familiar con toda la familia de cara apareció para ver, lo que me hizo apretar los dientes. ¿Por qué me pregunto si? Querías más para todos, volver a estar juntos como una familia feliz, ¿por qué es que eres el único que no está aquí? Sabía que era inútil decir esas cosas, pero no pude evitar pensar de esa manera pensando en Carara, que una vez miró sola por la ventana queriendo esto. La reunión me dejó inconsolable. Se reunió mientras ella era sacrificada y todo lo que pude hacer fue llorar sintiéndome completamente impotente. A medida que pasaba el tiempo, mis salidas con Kale se hicieron más frecuentes. Un día mientras sostenía un martini en un bar, ella en broma dijo, «Oye, ¿por qué no?». Sus palabras me sorprendieron, ahora libres de formalidades pero. Alguna manera sonaban serias. Bajé las cejas en una expresión suave y me disculpé. «Lo siento, todavía estoy enamorado de Cara». Y luego dijo que lo sabía, pero respondiste tan rápido que podría haberme tomado un momento para pensarlo. «Tengo que decirlo un poco difícil, pero cuida bien de mi hermana, está bien». Se ve un poco triste. Aliviada mientras se bebía su bebida. Después de eso continuamos como buenos colegas dedicándonos a nuevos proyectos. Ella creció. Ser muy apreciada por quienes la rodeaban hasta el punto en que la directora ejecutiva confiaba en dejar la empresa bajo su cuidado, mientras que yo seguía visitando la habitación del hospital de Cara los días que podía, aferrándome. La esperanza de que ella pudiera despertar algún día. Pasaron los años. Y era primavera otra vez, pensando que sería bueno para Carara ver algo hermoso si se despertara. Compré flores de manera inusual y las arreglé diligentemente en una cara. Era la primera vez que las compraba y deseaba poder dárselas en persona. Mientras contemplaba dónde las flores, una voz familiar llenó la habitación. «Tai». Solo había una persona que me llamó Tai. Volteando vi a Carara luchando por abrir los ojos, pero frente a mi «Buenos días, Cara, estoy aquí», logré decir con la emoción corría por mi rostro y agarré firmemente su mano, sosteniendo que la justicia puede ser apreciada o ofendida. Otros, aún así creo que apegarse a los principios de uno no está mal, a pesar de los contratiempos de actuar según mi sentido de la justicia. Me llevó a Cara. La persona más importante en mi vida fuera de las flores estaba en plena floración contra el cielo azul claro y los pájaros cantaban como para celebrar. Pasado.